¿Qué tal, sobrevivientes? Bienvenidos a su podcast Sobrevivir al Día. Hoy hablaremos de sobrevivir al día de tu destino. ¿Qué será el destino? ¿Lo vemos de manera espiritual, de religión, objetiva? ¿Cómo lo ves, Noctámbulo? Pues es que va dependiendo mucho de la cultura. Por ejemplo, en la cultura asiática tienen un concepto muy diferente del destino que el que tenemos aquí en México. Creo que inclusive en México lo tenemos tan fatalista que hace que seamos muy afines a la muerte. No sé si has escuchado esa parte de que, por ejemplo, los antiguos creían en que, pues obviamente en el inframundo, y creían que pues, el inframundo era el único lugar en el que te podías salvar de Tezcatlipoca, que era el dios de los desastres. Entonces todo lo que pasaba era malo, 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 y tu destino final era llegar a este inframundo, a donde ibas a encontrar a tus familiares y te ibas a reencontrar con esa parte ancestral, bueno, tus ancestros, ¿no? Ese era como el final que tenían la cultura prehispánicas. Obviamente ya con la película de Coco, pues ya te dicen que olvidarse al final es cuando ya por fin mueres, que pues viene de una también cultura muy latinoamericana de la frase, ¿no? De no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Entonces, hasta ese punto creo que tenemos un colchón espiritual muy cañón para no preocuparnos tanto por lo que viene. Creo que espiritualmente y viéndolo también culturalmente, en México, por ejemplo, tenemos muy arraigado nuestra cultura, una cultura que siempre ha sido guerrera. Nuestro destino muy fatálico era el poder seguir peleando en el inframundo, ¿no? Entonces, tu destino era: voy a ser el mejor guerrero porque cuando muera voy a seguir luchando del otro lado, ¿no? Pero si lo vemos, por ejemplo, del otro lado, en el país del sol naciente, lo ven como más, yo digo que es como más romántico, porque es como que tu destino es encontrar a alguien, ¿no? Que tenemos este destino del hilo rojo. Y también ellos tienen mucho la creencia de que con el nombre que naces, o el día que naces, o bajo cierto, digamos, astrológicamente estrella, es como que vas a cumplir cierto destino y con ello llega tu nombre. Pero incluso ellos dicen que el nombre que tienes es porque el destino así lo quiso, ¿no? Y ese mismo destino te lleva a que tu nombre, no sé, de cierta manera te haga la persona que vas a ser. Fíjate qué curioso, porque por ejemplo aquí en México he escuchado muchas veces de personas ya mayores que en el nombre llevas la penitencia, güey. Entonces, por ejemplo, una persona que se llama Ángel va a ser muy travieso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he conocido personas con nombres muy fuertes que pues no sé si realmente tenga que ver con el destino, porque pues, obviamente sus papás lo eligieron, pero también puede ser una preconcepción de idea de que te digan, es que tu nombre significa esto, y desde niño te lleven hacia ese punto. Eso yo siento que es más por ahí, pero está bien chingón como la cultura te da este misticismo, ¿no? De que, oh, mira, se llama Marco, y como el emperador Marco Aurelio, y él es un líder nato. Leonardo, que es un nombre que hace referencia al león. Entonces cada quien saca como que lo mejor de cada nombre y pues se lo amachina, ¿no? Dices, sí, yo soy Leonardo, como un león, soy el rey. Entonces también tiene que ver mucho ese lado de la preconcepción de un nombre, de un concepto, para de ahí tú mismo te diriges inconscientemente hacia allá. Entonces está chido también, ahorita que mencionas lo del hilo rojo, porque creo que no solamente es en esa cultura, también por ejemplo la preconcepción que tenemos de un cupido que une los lazos o que flecha a las personas, todo ese tipo de misticismos que resolvían pues como misterios de la humanidad, del por qué te enamoras, ¿verdad? Antes no nos pensábamos eso, antes era como que comprábamos la idea de que hay un hilo rojo, hay esto, y si te desentiendes de esas cosas, de que el destino está escrito en piedra, pues empiezas a andar por el mundo muy, muy vacío y cuestionándote muchas cosas, y al final no disfrutas nada. Por eso yo siento que el misticismo del destino sí hay que mantenerlo muy ahí presente para pues no vivir como una vida tan pues vacía de alguna manera, porque si lo ves todo de manera objetiva,
llega un momento en el que te cierras muy cañona a pensar que todo es obra de algo. Y pues le roba el romanticismo. Yo creo que por eso las nuevas generaciones están haciendo alusión al horóscopo hoy en día de que, ay, es que tú eres Libra, tú eres Escorpión, tú eres Géminis. Entonces, siento que eso nos orilla a esa parte, ¿no? A creer realmente que hay algo más allá, arriba, que condiciona muchas de las cosas de nuestro mundo que no entendemos. Sí, aparte, si lo vemos de la manera religiosa y más en específico en el país, también tenemos esta famosa frase de es porque Dios así lo tiene planeado para ti, ¿no? Los tiempos de Dios. Los tiempos o los planes de Dios, no sé qué. Los planes de Dios. Entonces también de repente entre personas mayores es que así Dios lo quería, o es que así Dios decidió que iba a ser, ¿no? O de repente no te sucede algo y te empiezas a cuestionar de no me sucedió porque ese no es mi destino, o no me dieron ese trabajo porque pues mi destino era encontrar algo mejor, ¿no? De cierta manera también es como darte esa esperanza a decir, pues no me dieron ese trabajo perfecto donde iba a ganar mucho y todo, porque viene algo más chingón. Cuando pues a lo mejor vas a batallar un poco más, ¿no? No quiere decir que no suceda, simplemente es verlo un poquito objetivo, es el esfuerzo que vas a poner en algo. Cuando no sucede es, bueno, pues así es mi destino, ¿no? Ya le damos como que esa solución para también aliviar nuestro estrés. Pero fuera de eso creo que es un estrés más grande porque empiezas a preguntarte, entonces, ¿cuál es mi destino? Y es que realmente el destino, si lo ves de manera más objetiva, inclusive creo que hoy en día se está comprando mucho esta filosofía de que el destino lo forjas tú, ¿no? De que no hay nada escrito, que tú lo empiezas a forjar. Y cuando te pones a analizar un poco objetivamente todo eso, creo que tienen razón y al mismo tiempo no. Porque al final de cuentas, todo lo que pase es una acción-reacción. Si te pones a trabajar duro, pues vas a empezar a conseguir ciertas cosas. Tal vez no siempre va a ser dinero, pero sí va a ser experiencia, va a ser experiencias negativas, positivas, pero que te van a empezar a dar esta visión del mundo. Porque es como cuando al inicio, ¿no? Pensábamos que los dioses eran los que creaban todo. Ya cuando lo analizas, sabes por qué pasan las cosas. Y eso también siento que es algo que no me gusta mucho del destino religioso, como tú lo comentas. Porque hay muchas personas que, como tú dices, se escudan, se dicen, ay, los tiempos de Dios son perfectos, ya sabrá Dios, si ya es mi hora, aunque me quite, y ese tipo de frases hacen que muchas veces las personas pues no sean conscientes de sus actos, o sea, no se responsabilizan de lo que están haciendo mal, en ningún momento hacen una autocrítica para decir, creo que si yo dejara de gastar tanto dinero en cosas que no estoy utilizando o en divertirme cada fin de semana, si yo utilizara ese dinero para otra cosa me iría mejor, pero no es como es que algún dios en este momento no quiere que yo tenga ese dinero, por eso es que no me está dando dinero así en mis manos diario, ¿no? Uh-huh. Pero pues si te das cuenta, pues son sus acciones, y eso también es otra de las partes de que pues podemos decir de que el destino no es 100% algo escrito, porque pues, al final de cuentas todas tus acciones van a llevar una reacción positiva o negativa, pues ya dependerá inclusive hasta del mundo, ni siquiera de ti, porque puede que en algún momento digan, hice las cosas bien, nunca me drogué, nunca tomé, ahorré mi dinero, y el día de mañana te pasa algo y tienes que perder todo el dinero que ahorraste, pero pues no es porque hiciste las cosas mal, tampoco es porque alguien te haya puesto el pie, simplemente la vida es así. Hay veces que algunos les tienen esa suerte y otros no, que muchas veces esa confusión entre suerte, destino, ahí está arraigada más que nada en este concepto de lo misterioso, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, tomando el punto que dices de escudarnos en eso, hay muchas formas de escudarnos, ¿no? Cuando falla una relación, cuando no sucede en trabajo, cuando inclusive te caes en la calle, ¿no? Y la gente se ríe. Es como que pues es que era mi destino caerme en ese hoyo que estoy viendo a 50 metros, pero aún así quiero caerme porque es mi destino. Entonces, de repente sucede esto, empezamos a escudarnos y en lugar de lo que dices, la autocrítica,
es más de, pues es que ese dinero, pues me lo iba a gastar en esa peda, ¿no? Cuando a lo mejor dices, pues lo pude haber ahorrado para en un fin de año irme de vacaciones, no sé. Pero igual son cosas que van sucediendo y como bien dices, puede ser que vayamos forjando nuestro destino, pero si también lo ves de esta manera es ese destino que debo de cumplir, entonces me lleva a pensar también que estoy forjando mi destino, ¿no? Suena un poco rebuscado y como confuso, pero también es como las acciones que estoy tomando me están llevando a cumplir un destino cuando no sé mi destino. Es como estoy buscando mi destino, pero al mismo tiempo estoy siguiendo mi destino. Pero la parte interesante es que normalmente siempre le echamos la culpa a eso. Sea la persona quien sea, religiosa, atea, creyente de ciertas cosas. Y también lo confundimos, siento yo, que con la suerte. Qué suerte que me dieron este trabajo. Y no era suerte, era tu destino, ¿no? Entonces también hay que ver un poquito esa parte de decir qué es la suerte y qué es el destino, más bien. Pero fuera de eso, más bien siento yo que de repente nuestro destino, por decirlo así, a lo que venimos cada persona. Yo, por ejemplo, soy creyente de que tú vas forjando tu propio destino, ¿no? De repente no voy a hacer ciertas cosas, no voy a salir a cierto lado, voy a hacer cierto trabajo, inclusive hasta familiarmente es como no ir con mi familia porque necesito hacer ciertas cosas para después poder estar con mi familia. Es también algo raro porque dices, no voy a estar estos días porque voy a trabajar arduamente para después estar con mi familia, y es de, pues si tienes el chance de hacerlo, hazlo, ¿no? Y si no, pues no pasa nada de todas maneras. Y fíjate que es muy importante eso que mencionas de que uno forja su destino, porque hace muchos años leí un libro de Ojo que pues, obviamente Ojo es uno de los líderes motivacionales, por así decirlo. Sus libros siempre son de automotivación, de tú puedes y que no sé qué. Pero hay un libro que se llama La Elección y realmente lo leí hace muchos años, no recuerdo muy bien. Es una historia, es como una novela, siempre la hace como tipo novelas. Pero pues la descripción o lo que viene en la parte de atrás del libro es eso, ¿no? Es todos los días tomamos miles de decisiones y algunas las traemos tan en automático que pues ya son normales. Entonces lo que él dice en este libro es como trata de hacer como esa, pues como qué pasaría, ¿no? El what if. ¿Qué pasaría si en vez de irte a la derecha para tomar tu camión decides irte caminando a tal estación para tomar un tren? Entonces todos los días tenemos decisiones y esas decisiones nos llevan a ciertos lugares. A veces no son tan críticas como tú dices de voy a tomar este trabajo o mejor me voy con mi familia o me voy a vivir a tal lugar y voy a buscar trabajo ahí. Todas esas decisiones son muy críticas, pero en el día a día tenemos muchas decisiones. Por ejemplo, yo me acuerdo una historia de mi papá que decía que pues en ese entonces dejó un trabajo que no le estaba redituando bien y de repente dice, bueno, pues ya, no, dejo mi trabajo, entonces tengo que empezar a buscar trabajo porque ya tengo un niño en camino. Entonces empieza a buscar y entre sus idas y venidas, él lo cuenta así, todavía no sé si es cierto, pero pues al ser el patrón, pues yo le creo. Dice que pues pasó por un lugar donde estaban jugando fútbol y se encontró un amigo, el amigo le dijo que había pues jale en un lugar y esa decisión de salirse a caminar ese día le dio el trabajo con el que al final se jubiló al día de hoy. O sea, si ese día no se hubiera salido a caminar, quién sabe qué hubiera sido de mi vida, porque eso forjó lo que yo tengo al día de hoy, ¿no? Es la relación que yo tuve, la economía que yo tuve fue gracias a esa salida de mi papá. Si tú cambiaras ese día de mi papá por otro, muy probablemente el destino hubiera sido muy diferente. Y muchos dirían, no, pues a lo mejor hubiera llegado al mismo lugar. Yo no creo, yo creo que sí, como tú dices, vamos en la vida dando tumbos y pues llegamos a un punto, pero obviamente si tú pones toda la fuerza en ir hacia adelante, obviamente el destino puedes caer en cualquier lugar que tú quieras, pero va a ser adelante de donde tú estabas. Entonces creo que sí tenemos que empezar a responsabilizarnos mucho de nuestra vida. De hecho, ahorita que mencionaste eso de la religión, me acordé de una frase de un anime, no sé si llegaste a ver Bleach, pero uno de los antagonistas, que se llama Aizen, dice una frase que el hombre no quiere hacerse responsable de su destino.
el hombre le tiene miedo a hacerse responsable de sus propias acciones. Por lo tanto, por eso existen los reyes. Para tú delegarle tu responsabilidad. Nosotros al presidente le exigimos y le ponemos y que haga un buen de cosas, pero pues él no va a vivir nuestra vida. Muy probablemente sus decisiones no terminen afectando a gran escala nuestra vida. A lo mejor sí la economía, a lo mejor, pero pues tú te puedes ir de aquí. O sea, si realmente tú te pones a pensar en eso, nosotros ponemos a un líder para que si la cagamos, él sea el responsable. Entonces Eisen dice esto, dice, el hombre no se quiere hacer responsable de sus acciones, por eso nombran a un rey. Y como los reyes no pueden hacerse responsable de la vida de toda una gente, crean los dioses. Entonces esa frase a mí me marcó mucho y creo que se me hizo mucho sentido cuando empecé a ver esta parte que tú dices, que dejé de excusarme de que había algo escrito, de que pues yo tenía como que ya un colchoncito de que pasar lo que pasara iba a tener un final feliz. Una vez que dejas de creer en eso, ya estás solo a la buena de la vida y tienes que empezar a sobrevivir. Empezar a ver cómo chingados, a qué viniste, qué sentido le das. ¿Quiero esto? Pues tengo que hacer esto. Creo que fuera de ahorita que mencionas eso de a qué vine, y ya como que lo mencionas hace rato, pero más bien creo que también cometemos el error de estar pensando a qué vine, qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, y nos la pasamos cierto tiempo, la mayor parte del tiempo pensando eso. Cuando bien lo mencionas, día a día tomas acciones. El simple hecho de decir, no voy a tomar agua porque me va a ganar del baño y a lo mejor voy a hacer un viaje largo, ¿no? Es una acción muy simple, entonces siento también que yo en lo personal siento que nuestro destino es más bien cuando llegas a un final. Yo lo pienso de esta manera. Todas las acciones que voy tomando al día, ya sean personales, laborales y familiares, son acciones que no lo veo de cierta manera decir, es que voy a llegar a un destino o voy a cumplir un destino, ¿no? Es más bien voy a tomar esta acción porque es lo que me está generando satisfacción o hasta cierto punto es como que lo ideal en el momento. Ya después haces una retroperspectiva hacia atrás y dices, mira, si no hubiera tomado ese camión, no hubiera conocido, ¿no?, a cierta persona, ¿no? O no hubiera perdido cierto dinero. Cosas muy X que te pasan de repente. Pero también el significado de que Dios es el plan que tiene para nosotros va un poquito más allá de decir, somos millones y millones de humanos y es como de, si te pones a pensar también es, pues, tendrá un plan para todos y no se confundirá. Entonces también empiezas a analizar y empiezas a darte cuenta de que debemos de dejar de responsabilizar a otros, y en este caso una deidad. La deidad para todo lo hacemos, ¿no? Ya sea ciencia, cosas espirituales para las personas que ven este lado más espiritual, inclusive, no sé, yo no me considero una persona muy creyente, entonces yo no voy por la vida diciendo, es que Dios quiso así. Conozco personas que sí son muy religiosas y es que Dios es el camino que tenía para ti, ¿no? O es que ruégale o rézale a Dios para que las cosas salgan bien y tu plan vaya. Y es como que, pues, creo que personalmente en lugar de perder como que ese tiempo rezándole algo que pues ni siquiera creo, es más bien, no, mejor me pongo en plan, pongo en marcha mi plan y sigo adelante sin importar que también es muy satisfactorio cuando volteas atrás y dices, mira, todo lo que hice y todo lo que conllevó ese camino me trajo hasta aquí. Me doy cuenta que puedo llegar hasta aquí, entonces puedo seguir adelante, ¿no? Pero ya no piensas en ese destino, ya no te mortificas todo el tiempo de decir, ¿cuál es mi destino? ¿O a qué vine? ¿O mi nombre qué significa? ¿O mi horóscopo qué dice, no? De repente también se lo dejamos mucho a los horóscopos es que mi horóscopo dice que soy muy enojón, o que soy muy celoso, o que soy, no sé, X cosa, y es como de, güey, no, el pinche horóscopo no es esa mamada, ¿no? No es como que Júpiter se va a alinear y decir, este cabrón quiero que sea bien perro, celoso y posesivo. No, ahorita que me dices eso me acordé mucho de una canción de Chava Flores, no sé si ubicas a Chava Flores.
Hay una canción que está muy buena, porque es una crítica muy cañona pues a esta ideología. Y la canción se llama ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Ajá. Entonces trata de hacer esta como alusión de ¿a qué le tiras a ganarte la lotería, cabrón? Si ni siquiera te has comprado un cachito. O sea, hace como esa alegoría de, pues, sí quieres hacer esto, pero ¿qué estás haciendo en pos de? Y creo que estamos muy de acuerdo en ese sentido de que necesitamos responsabilizarnos de nuestra vida, pero pues también está muy cañón hacerlo cuando no estás emocionalmente, mentalmente e inclusive físicamente preparado para ello. Yo lo hablaba una vez y creo que un poco diferente de ti, creo que la gente que cree en la religión y vive así su vida, pues está en su derecho de hacerlo, porque pues, si ellos quieren vivir así y para ellos es una satisfacción, pues yo no puedo llegar a decirles que están mal. Y siento que también de alguna manera muchas veces me he llegado a pensar si ellos viven más felices que uno, porque tú, como tú dices, cuando ya tú cargas todo el peso de tu responsabilidad, llega un momento en el que es insoportable. Ya no sabes para dónde hacerte, te cuesta todo, te reprochas todo, tienes que empezar a tener esta ayuda, ya sea emocional, con amistades o una ayuda profesional en la que te orienten a decir, bueno, ya llegaste a este punto de conciencia de tus actos, pues ahora ya sabes a qué te tienes, ¿no? Ahora ya sabes que todas tus acciones llevan un peso y estas personas no siempre lo ven, o sea, pueden hacer infinidad de cosas y no sienten un gran peso. Entonces siento que para dar este paso sí se necesita como una estabilidad emocional, espiritual, como quieras llamarlo. Inclusive hay muchas personas que yo conozco que antes de dar ese paso a darse cuenta de que todo depende de ellos en cierta manera, bueno, muchas cosas dependen de ellos, pasan primero por cuestiones espirituales, yoga, bla, bla, energías, y también son válidas, porque a final de cuentas, como lo que yo te comentaba, en este mundo, pues, como tú dices, ¿a qué vinimos? Pues estamos viviendo. Lo único que sabemos es que estamos respirando, y pues que cada quien va a decidir qué va a hacer con su vida. No hay un plan, no necesitamos cumplir un plan, un check. Ya hice esto, check, ya hice esto, ya me puedo ir. No, es simplemente ya estamos aquí, ¿a qué vamos a jugar, no? ¿Quieres jugar a ser el líder de una empresa? Pues ya sabes qué tienes que hacer. ¿Quieres jugar a ser el empleado que se va a jubilar y después va a disfrutar la vida? Juégale a ese juego. Hay una cosa muy bonita que escuché una vez, y es que pensamos que la vida es un juego que tiene un final y no, es un juego constante. Hasta que no te mueres realmente no. Tú tienes que seguir pensando cómo vas a seguir dando el siguiente paso, el siguiente tiro cuánto te va a dar. Y por eso es cansado, porque no hay un final de ese juego. No es como que digas, mira, mi plan es de aquí a 20 años y ya de ahí a disfrutar. Pues no, se te van a dar las cosas siempre así, a menos que seas hijo de Slim o de estos millonarios, pues puede que vea, pero si no, pues tienes que empezar a bajar ciertos estándares, a buscar otra opción. Entonces, sí voy mucho, como tú dices, que el destino lo forjamos nosotros, pero también siento que pues el descansar en alguna de estas creencias es lo que también hace que tengas un descanso de tus cosas. Por eso, ahorita que está el mame de los horóscopos en los millennials, ya no sé si es mame o si realmente llegan a estar cansados de todo lo que está pasando y ellos realmente se quieren escudar en un misterio, que a lo mejor no creen en religión, pero quieren empezar a creer en este misticismo de las energías, de los horóscopos. Por eso es muy, muy difícil entender, bueno, no entender, sino saber hacia dónde hacerte. Nosotros ya estamos en este camino de que sabemos que todo lo que depende de nosotros. Obviamente, como te lo comentaba la última vez, hay cosas que no dependen de nosotros. Que llueva hoy, no depende de nosotros. Que pase la chava de los fierros viejos, no depende de nosotros. Pero nosotros, nuestra intención es grabar este podcast y es hacerlo. Entonces, sabemos lo que conlleva. Que, mira, eso parte de los millennials es también un poco interesante porque si lo ves desde este punto de vista, estamos cambiando la religión por energías cósmicas, ¿no? Viene la gran frase mamadora de es que el universo así lo quiere, ¿no? O es que somos polvo de estrellas, esa mamada, ¿no? Pero es también muy interesante porque dices,
ya no creo en un Dios, ya no creo en una religión, en dioses o no sé, X cosa. Pero ahora sí voy a creer que mi energía es, no sé, Divina, limpia. ¿no? Ah, no, ajá. Inclusive hay una frase, no recuerdo dónde la escuché o dónde la vi, la verdad no recuerdo. Pero decía que a veces la existencia de Dios era que Dios eran nosotros mismos, ¿no? Tú eres Dios, yo soy Dios. Porque al final del día tienes fe en ti, estás creyendo en ti, que básicamente es como yo mismo soy Dios, ¿no? Yo Es de un poco repente, como el budismo, ¿no? Que al más o final menos, tú te conviertes en Buda, o sea, te conviertes como en el Dios. algo parecido. Entonces, una vez yo platicaba con una amiga y le decía, es que ese tipo de cosas, entonces yo soy Dios, le dije, para eso, si voy a creer en algo, si voy a tener fe en alguien y si le voy a rezar a alguien, pues entonces va a ser a mí y eso me convierte automáticamente en Dios, ¿no? Pero ahora lo estamos cambiando, ahora ya no es Dios, ya no es un Buda, ya no es, no sé, ya ahora son fuerzas cósmicas, ya son la alineación de planetas, ahora ya si hay un eclipse y no hiciste cierta cosa, ya no sucede, ¿no? Entonces lo único que también estamos haciendo es cambiarlo, yo siento que de una manera religiosa, de una forma más espiritual ya es más de soy uno mismo con el universo, mi energía desprende y irradia felicidad y atraigo personas igual de felices, ¿no? Ajá. Entonces de repente si pasa eso como de sí somos conscientes de lo que hacemos, sí lleva un peso muy importante porque si lo veo de esta manera es voy a terminar un proyecto y el siguiente mes no sé qué va a suceder, ¿no? Porque no tengo proyectos en puerta. Y sí creo que las personas que tienen una religión o tienen esa forma de descargar ese peso en algo más, tienen esa ventaja de decir, ya Dios dirá, ¿no? O ya vemos más adelante qué dice el universo. O nos preocupamos ese día. O esta frase de sangre por sangre que dice La vida es un riesgo, carnal. No, la otra, el gallo negro que dice, yo estoy en el plan de disfrute ahora. Y pagué Y después. pague después. O la de que mi yo de mañana se preocupe, ¿no? Ajá. Entonces estamos haciendo casi lo mismo, a diferencia de que ahora somos un poco más conscientes de decir, pues ya mañana vemos, ¿no? Ya no es la típica de, pues ya mañana Dios dirá. Pero cuando eres consciente, realmente cargas con ese peso de decir, güey, estoy a mitad de proyecto, en una semana termina, ¿qué va a pasar la siguiente semana? Necesito esto, necesito lo otro. Y te empiezas a preocupar, te empiezas a llenar. También la manera de desahogarnos, veo yo, es contarle a un amigo, contarle a una pareja, contarle a tu familia, ¿no? De ya voy a terminar, no sé qué va a suceder, ¿no? Pero también te hacen preguntas muy interesantes de ¿y qué estás haciendo para que suceda, ¿no? O cuál es tu plan. Y entonces, no sé, ahorita es quejarme, güey. O sea, No tengo que sacarlo. Ahorita tengo que quejarme, güey. No me interesa lo que vayas a hacer. Pero si lo piensas, o sea, realmente cuando eres consciente y eres responsable de tus propias acciones, si lo piensas, ahora, también lo que dices, el ejemplo que dabas de que va a llover, también no podemos hacernos responsables de decir, pues es que la pandemia, o sea, se detuvieron muchos proyectos, pero es que es la pandemia, entonces pues no te puedes culpar, dices, güey, pues no. Lo que sí es de cierta manera hacerte responsable de, ok, está la pandemia, pero ¿qué hice para evitar esa parte, no? Hay un tema que tocaste muy interesante y quisiera tratar de ahora sí que change my mind, cambio mi mente. Ahí te va. Yo sigo a un vato que se llama Alejandro Jodorowsky. Ese güey habla de la psicomagia. Y pues investigando un poquillo, pues este vato dice que pues acciones cotidianas que parecieran magia, muchas veces es para pues metértelas en tu inconsciente y que tu cuerpo empiece a trabajar de cierta manera. Por ejemplo, este tipo de cosas de que quema el papel de una persona que te lastimó y escribe todo lo que te hizo, bueno. Y ese tipo de cosas son como mágicas porque tú lo quemas y ahí según dejas ir todo, pero inconscientemente lo que estás haciendo es liberar muchas cosas. Entonces este vato trabaja con psicomagia y hace cosas más grotescas en algunos casos, como en vez de quemar un papel, pues arrójalo al váter que esté lleno de cosas. Entonces, ahí te va, te quiero poner. ¿Qué pasa si muchas de estas cuestiones misteriosas ayudan a la gente a que se pongan en ello? O sea, el hecho de creer en esto
haga que se cree en su inconsciente la estás regando, tienes que irte por este lado. Porque ahí yo me pongo a pensar y digo, si ellos lo están haciendo así, y por ejemplo hay muchas personas que son creyentes y todo eso, y que les está yendo muy bien, y que tienen cierto conocimiento de hacia dónde quieren ir, qué necesitan lograr, pero tienen arraigado ciertas cosas, pero muchas de las cosas es como lo que hablábamos de los nombres, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si yo me autoproclamo el próximo rey de... No, bueno, no rey, pero el próximo presidente de... Que en mi destino estaba escrito que iba a ser presidente. Entonces me meto tanto esa idea que una bruja me dijo que iba a ser presidente de una empresa, tanto que empiezo yo mismo inconscientemente a hacer todas las cosas creyendo esto. Obviamente tiene sus pros y sus contras. Los pros es de que jamás voy a estar preocupado porque yo sé que ese es mi destino. ¿Cuál es la contra? De que si la vida en sí me empieza a poner trabas muy cañonas, voy a empezar a dudar de ese destino. Pero ese uso positivo del destino, ¿qué tanto crees que pueda beneficiar? Porque todos sabemos, ya explicamos cuál es el problema de ser consciente de todos tus problemas. Llega un momento de hartazgo, de estrés, bla, bla. Pero si tú lo dejas como a un lado, pero en un lado positivo en el que tú vas a seguir caminando, avanzando. Yo lo veo así, mira. Llega un momento en el que tú estás como estresado, ¿no? Y dices, ya, no puedo más. Y te empiezas a sugestionar de esta información de voy a una bruja, comparto imágenes de millonarios en Facebook, cosas como voy a leer cierto libro que me recomendaron, un coaching, ¿no? Uh-huh. Pero aquí viene una parte muy interesante, porque llega el punto en el que dices, lo voy a hacer, güey, chingue su madre, ¿no? Voy a ir con la vidente y para que me diga mi destino, güey. Llegas con la vidente y te dice, no, güey, estás en el trabajo equivocado, renuncia, ¿no? Renuncia y dedícate a esto. Okay. Renuncias y te dedicas a lo que te dijo, ¿no? Y te empieza a ir chido, te empieza a ir bien, y dices, güey, este era mi destino, güey. Ajá. La estaba cagando, güey. Y tuve que ir a ver a alguien y pagarle a alguien, güey, para que me dijera cuál era mi destino. Pero me está yendo chingón. Entonces, yo pienso que te sugestionas hasta el punto de decir, güey, es que este era mi camino. O sea, desperdicié 10 años de mi vida en una empresa, güey, de 7 a 7, donde ni un pinche aumento me dieron, güey. Y hoy dije, chingue su madre, voy a cambiar, ¿no? Porque ya me dijeron que este es mi destino. Entonces, creo que ahí la persona dice, güey, pues ya encontré mi destino. Lo voy a disfrutar porque este es mi destino. Y te empiezas a hacer esa idea de este es mi destino, este es mi destino. Y ya no te preocupas por cosas como qué va a suceder, me empezó a ir mal, güey. Porque ya tienes la idea de que ese es tu destino, güey. Y entonces en tu destino es la felicidad porque alcanzaste la meta, güey. Ahora vas a disfrutar esa meta, güey. Y yo así lo entiendo, ¿no? Cuando te porque al final ya también te sugestionas. Pasa algo muy interesante también de repente ves tips de carismas de haz esto, sonríe. Hay una muy buena, no me acuerdo dónde la leí. La verdad, de repente veo muchas cosas que no sé dónde las leo. Casi todas esas de carisma y de pues hablar con la gente, casi vienen del libro de Carnegie, que es el de cómo influenciar a las personas y crear amigos o algo así. Pero son muchas esas de sonríe, llega a un lugar, se pregunta, mira los ojos. Entonces, el punto que quiero llegar es, te vas haciendo una rutina, te vas sugestionando. Y el simple hecho de decir, antes llegaba yo de malas, ¿no? Ahora llega de malas, pero llega con una sonrisa. Y lo vas haciendo tan rutinario que llega un punto en que ya no te diste cuenta cómo cambiaste. Simplemente lo haces y te hace sentir bien. Y dices, entonces, ¿por qué llegaba imputado a mi trabajo, güey? Odio mi trabajo, pero ¿por qué llegaba imputado, no? Pues desde cuándo hubiera hecho este cambio. Entonces, yo pienso más bien que es una sugestión que tú mismo te programas. Te programas a tal punto de decir, ya estoy satisfecho. Esto era lo que buscaba. Me compré esa casa y esa casa es la de mis sueños. Okay. Cuando a lo mejor anteriormente decías, ¿para qué? Ajá, te digo, esa es la otra. Si ya tenemos, nosotros inconscientemente ya sabemos a dónde queremos llegar. Entonces cuando vas con estas personas, pues ellos, ya sea por dinero o lo que tú quieras, pero ponle que te digan lo que ya quieres escuchar. Y ellos te dicen, lo vas a lograr, Carmen. Y tú crees en eso. Tú te predispones
Ajá. A no sentir dolor porque sabes que lo vas a lograr en algún momento. Que a lo mejor si no hubieras sido con esa persona, tendrías la duda. O sea, eso también, digo, es un arma de doble filo este tipo de creencias, porque te quitan el dolor, güey. O sea, si tú no crees en nada y vas a tú solo, como tú dices, creyendo tú solo en ti, pues no siempre creemos en nosotros mismos. Ajá. Y más cuando nos empieza a ir de la chingada, pues decimos, ay, tal vez no soy tan capaz. Pero si tú te escudas en ese tipo de cosas y lo haces de una manera positiva, de una manera pues saludable, puede que ellos te digan, sí vas a poder, carnal. Pero ese mismo consejo te lo pueden dar otros amigos. Sí. El problema es que nosotros necesitamos ir a fuerzas con algo más allá, algo que tenga calaveras, cráneos y cosas acá místicas, cartas raras. Ajá. Para que nosotros digamos, esto no lo entiendo, pero si ella dijo y me empieza a ir chido. Entonces siento que es como un aliciente, es como un curita emocional para eso que te digo, que si no estás preparado para decir, ya todo depende de mí, sí está chido creer en ese tipo de cosas, siempre y cuando no te quieran estafar. El problema es que cuando eres muy creyente de algo, estás expuesto a que te estafen. Sí, a que te estafen. Y que te saquen el dinero que quieran, y las veces que quieran, y que te utilicen como quieran. Pero yo pensando en esa parte de la psicomagia de Jodorowsky, es que estas cosas sirven como esa magia, que nos pueden ayudar a nosotros a ser más resilientes a los fracasos. Obviamente también uno puede decir, es que todo el mundo fracasa, y empezar a entender ese tipo de cosas y no estresarse, ¿no? Pero pues somos humanos, ¿no? Pues sí, entonces si te escudas en eso, está chido porque dices, fracasé, pero acá está mi destino, papá, yo tengo que llegar acá como del lugar y tengo que resistir esto porque la bruja no me dijo cuándo, pero tengo que llegar. Lo voy a que al final del día también, pues estás poniendo la responsabilidad en alguien más. En este caso no es un dios, es una persona física a la que le pagaste cierta cantidad de... Pero ella nada más te dijo, tú sabes que depende de ti. Y la bruja, y eso es lo que hacen los brujos, es, sí, pero tienes que trabajar y te voy a dar unos impuestos y lo que tú quieras. Pero ella sacará su dinero, pero te está dando la confianza que a lo mejor tú ya estás perdiendo en ti. Y eso es como, dices, si se hace saludablemente, yo no lo veo mal. No. Que alguien es como un coach de vida, pero con brujos y con una verruga en la nariz. Con cartas, güey, y un gato al lado. Pero es el verdadero problema. Sí, realmente, pues sí es un tema muy raro, porque al final del día es, pues ya ni confianza tienes en ti mismo, que necesitas pagarle a alguien, güey, para que te dé esa confianza. Que en ese caso, en ese sentido, yo preferiría pagarle a un psicólogo, güey. O sea, preferiría pagarle a un psicólogo que arregle ese pedo de confianza a pagarle, pero... Sí, pero para eso tienes que llegar primero que tienes un pedo de confianza, güey. Que obviamente no lo vamos a aceptar. Y aunque seas consciente de que tienes un problema... Es difícil abordarlo, es difícil tratarlo. Lleva tiempo. Sí. Por te digo, ese tipo de creencias son pequeños curitas que pueden servir siempre y cuando tengas esa fe. Cuando ya perdiste la fe en todo este tipo de cuestiones y ya cuestionas todo, pues ya es muy difícil. Entonces, en nuestro caso específicamente, pues ya eso no funciona. Ajá. Pero yéndonos a personas que todavía tienen esas creencias, entiendo un poco el por qué lo hacen, o el por qué sigue tan vigente este tipo de cosas como los horóscopos, los brujos. Entonces, creo que, pues, dándole un cierre al tema, yo concluyo que pues, el destino es algo que tú vas a decidir. ¿Que tienes que utilizar herramientas para llegar a él? Sí. Que algunas de esas herramientas a veces tendrán que ser misterios para que sean un aliciente, ese curita que no te cargue todo a ti. A veces lo va a ocupar la gente. Pero si tú que me estás escuchando, sobreviviente, ya llegas a este punto en el que dices, puta, todo depende de mí, ya no creo en nada más, pues sí, te tienes que empezar a juntar con personas que te chulen, te digan, puedes hacerlo, carnal, dale para adelante, porque hay veces en que falta esa autoestima o ese empuje, y hay veces en que necesitas ese apoyo emocional, porque pues uno solo no va a poder, uno solo se rompe cada vez que tiene un problema, y si no tienes a alguien que te dé el support, está muy callado. Entonces, si tú crees en algo, está bien, siempre y cuando no te estén estafando, siempre y cuando seas un poco consciente de que todo depende de qué hagas. Puedes decir, sí, mi destino está acá, pero si no me muevo,
no va a pasar nada. Entonces, esa es pues mi lectura del destino. Ajá. Pero también porque siento que entiendo por qué la gente cree en otras cosas que no serían como objetivas o científicas, pero siento que también son válidas en cierto punto. En este punto que te comentaba de algo positivo, que te den ese refuerzo emocional, creo que pueden ser válidas. Pero también hay unos hijos de la chingada que, Sí, se lucran muy cabrón de se eso. aprovechan Entonces, de ese tema. Pues sí, realmente cerrando un poquito el tema y dándole un poquito de sentido a esto, yo el destino es como que lo que has logrado, ¿no? No veo una meta a la que dices voy a llegar a ese destino. Para mí el destino es lo que he venido haciendo. Ya hice ciertas cosas, mi destino era hacerlas, ¿no? Mi destino no era buscarlas, hacerlas. Yo no sabía que las buscaba hasta que las logré. Entonces, sí, mientras sea lo más sano posible la búsqueda de este destino, y como bien mencionas, si no te están estafando, porque te están estafando, pues como que hay que darle una pensada a ese tipo de destino. exactamente. Entonces, creo que son cosas que llámale religión, llámale espiritualismo, llámale personal, no sé. Pero al final del día, si tú estás satisfecho con lo que estás haciendo, si sientes que lograste lo que te propusiste hace cierto tiempo, pues no hay ningún problema. Al final del día es destino, como bien lo dice. Entonces, ese es para mí básicamente lo que es el destino, ¿no? Vale. Pues eso sería todo por el programa de hoy. Bueno, el podcast de hoy. Ajá. En sobrevivir al día de tu destino. Yo soy el Noctámbulo. Y yo soy Marshall. Y nos vemos en el siguiente programa. Sale, bye. Hey sobrevivientes, también les recordamos que pueden darle like a nuestra página de Facebook, que es Sobrevivir al Día, suscribirse al canal o darle una manita arriba a estos videos si es que les gusta el contenido. Recuerden que el destino lo hacemos nosotros y si le dan like tendrán un mejor destino según Madame Sassou.